Hola amigos, bienvenidos a La Neta de Neto. Como hemos venido anunciando, este episodio tiene que ver con la rendición de cuentas, ya que estamos por concluir el primer cuatrimestre del año, y creo que es muy válido hacer un recuento de qué ha pasado en términos de inversión, dónde se han ubicado los principales indicadores, y después de esto compararlo con lo que nosotros venimos haciendo en nuestras carteras en materia de inversión. Entonces, bueno, pues te invito a seguir este episodio. Creo que puede ser muy útil, creo que puede ser muy válido. Faltan 2 días para que termine el primer cuatrimestre, pero bueno, tampoco creo que los números se muevan mucho, a menos que ocurriera una gran sorpresa, y eso, bueno, puede suceder, pero lo veo difícil. Acompáñame a ver cómo van las cosas en este primer cuatrimestre. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento contando dinero. Solo queda la angustia del tiempo perdido contando dinero. Lo primero que vamos a hacer es ver qué ha ocurrido con los principales indicadores para de ahí partir y después ver cómo medirnos y qué nos puede esperar el futuro. Bueno, pues este primer cuatrimestre, la primera variable que quiero revisar, pues yo creo que es la que es la más importante y que ha puesto en jaque pues prácticamente a todas las carteras, y tiene que ver con la inflación. La inflación en México, que es de donde yo soy y estoy grabando este episodio, ha tenido un desempeño del 2.42% en este periodo de 4 meses. Bueno, es un dato que Banco de México publica el mes de marzo, pero tampoco creo que cambien mucho las cosas, lo que anualizado nos daría una inflación del 7.26. Con esto es con lo que vamos a medir como primer indicador el desempeño de nuestras carteras. Recuerda, anualizado la inflación lleva un desempeño del 7.26 y en este periodo de tiempo aproximadamente el 2.42. La siguiente variable son las tasas de interés. En México la tasa de referencia es el CETE a 28 días, este instrumento del gobierno federal. Bueno, pues el desempeño del CETE ha sido del 6.08, es decir, sumando todas las subastas que ha habido de enero hasta la última de lo que es el mes de abril, nos da un desempeño del 6.07 anualizado y en este periodo del 2.03. Entonces, si hablamos en términos de inflación, 2.42 contra CETE 2.03 se ha quedado abajo, ¿no? En términos de renta variable, el índice que todo mundo considera el más importante como referente es el Standard & Poor's 500, que, como te he platicado en otros episodios, representa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Bueno, pues este índice trae un desempeño en estos 4 meses. Bueno, hoy es 27 de abril y tomé como estaba el índice hace unas 2 horas, son las 2 de la tarde, tiempo de México, y bueno, trae un desempeño negativo del 31 de diciembre al día de hoy, parcial antes del cierre, 27 de abril, del menos 14.28. Es decir, si tú hubieras invertido tu dinero en el Standard & Poor's 500, ahorita irías perdiendo el 14.28. Muy por debajo, obviamente, del tema de inflación. Otro indicador que vale la pena medir es el de las materias primas. Existen 2 en particular que a mí me parecen las más representativas. Estamos hablando del oro y estamos hablando del petróleo. En el caso del oro, trae un desempeño en el periodo del 31 de diciembre a hoy, 27 de abril, del 5.6% directo. Tasa efectiva. Estamos hablando que si la inflación es del 2.42, lo ha hecho prácticamente el doble, mejor, vamos a decirlo, ¿no? Y el otro commodity es el petróleo. Ahí se rompe todo, y estamos hablando que el petróleo del 31 de diciembre al 27 de abril ha tenido un desempeño del 39.6%. Es decir, ha sido el indicador económico que más ha pagado, que ha superado la renta variable, la inflación, que decir, y todos los demás indicadores. Seguramente los commodities no forman parte de la cesta de inversiones de la mayoría de los inversionistas.
como que siempre nos orientamos en renta fija y renta variable, ¿no? Pero es importante que lo sepas, porque también ahí es donde ha estado el desempeño positivo, ¿no? Lo que ha pagado en este periodo han sido las materias primas. Ahí es donde se ha obtenido un desempeño superior a la inflación. Si tú eres un cliente rentista, es decir, un cliente o un inversionista que solo participa en la renta fija, pues puedes no estar tan desanimado, porque si bien la inflación en el periodo enero-abril es del 2.42 y tú llevas el 2.03, hablo todo en términos brutos, no descontando el efecto de la retención de impuesto, que es pequeñita, pero lo hay, ¿no? De todas maneras, no estás tan lejano y seguramente, como has visto en las noticias, es muy probable que las tasas suban más y tal vez en algún momento te equilibres un poco. Pero siempre me gusta compararlo con la inflación, porque esa es la verdadera competencia, con lo que tú te tienes que medir para saber si tu inversión está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos algunos indicadores con qué medirnos. Sabemos, obviamente, que cualquier cosa que esté por debajo de la inflación, pues sí debe de tenernos en un foco amarillo de que algo tenemos que hacer. Y bueno, pues lo que no ha pagado, lo que no ha funcionado, sin duda alguna, ha sido la renta variable en general. Tal vez existirán inversionistas más sofisticados que al ver este video digan, bueno, pero es que yo invertí a la baja. Bueno, eso ya son casos muy especiales. Estos videos lo que tratan de hablar es a la generalidad de los inversionistas, ¿verdad? Entonces, en la generalidad, lo que podemos decir que en primer lugar han sido los commodities, en segundo lugar las tasas de interés y ya muy lejano el tema de la renta variable, ¿no? Otro punto que también me gusta comparar en todo esto es el tipo de cambio, la paridad peso-dólar, que muchos también lo toman como un instrumento de inversión. ¿Qué pasó si tú hubieras tenido tu dinero solamente en dólares? Bueno, pues el 31 de diciembre cerró más o menos en 20.50 y hoy anda en este momento en 20.46, es decir, prácticamente igual. En el tipo de cambio no ha habido de punta a punta, del 31 de diciembre al día de hoy, un desempeño, o sea, va flat. Si ha habido unos sustos, ha estado a veces abajo y a veces arriba, por lo que yo lo considero, para quien quiere tomar valor ahí, pues buscar momentos muy específicos de trade, ¿no? Pero hasta ahorita ahí no ha pasado absolutamente nada. Lo dejo al final porque yo sé que muchos instrumentos en los que hoy se pueden participar van indizados al tipo de cambio, por ejemplo la renta variable norteamericana. Entonces, bueno, pues ahí podemos decir que no ha habido valor. Bien, ahora vamos a ver qué ha pasado en los portafolios. Seguramente tú estarás en alguno de ellos y la información que te voy a presentar te va a determinar o te va a ayudar a determinar cómo lo estás haciendo en este primer cuatrimestre. Acompáñame. Bien, pues ya que tenemos las diferentes variables contra qué compararnos y qué es dónde ha estado el negocio y dónde no ha estado el negocio, vamos a ver, de acuerdo a 4 perfiles de inversión, cómo podría estar más o menos tu cartera para que tú, cuando recibas el estado de cuenta de abril, puedas hacer un balance de enero, febrero, marzo, abril, ver cuál fue tu desempeño y compararlo con esto, a ver qué te parece y podamos sacar algunas conclusiones. Bien, vamos a partir de 4 portafolios. El primer portafolio es un portafolio conservador, en donde todo tu dinero está en renta fija, es decir, en CETES o algo parecido a los CETES. Porque hoy obtener renta fija, menos que no lo hagas, que lo hagas en CETES directo, en cualquier banco te van a cobrar un poquito, un margencito de intermediación, porque ellos tienen que ganar. No pueden darte normalmente la tasa directa de CETES. Si es a través de un fondo de inversión, ese fondo va a tener una comisión, o si es a través de un pagaré, pues ellos van a tratar de intermediar un poquito. Pero más o menos, si tú eres un cliente conservador, tu cartera debería de tener un desempeño de enero, febrero, marzo y abril del 2.03%, es decir, una tasa anualizada más o menos del 2.07, del 6.07, 6.08, y si estamos hablando de traducirlo solamente a un periodo de cuatrimestre, has ganado el 2.03%. Si tú tienes $1,000,000 pesos, por poner un monto,
que tú lo puedes hacer como múltiplos hacia arriba o hacia abajo según el monto de tu inversión, pues has ganado algo así como 20,000 pesos en los primeros 4 meses del año. Eso si eres conservador y solo inviertes en renta fija, ¿no? Bueno, pues si tú eres un cliente que se ubica en un perfil moderado, donde moderado significa más o menos poner el 80% en renta fija, el 15% en renta variable y el 5% en una inversión alternativa, como son los commodities, digamos, de ese 5%, la mitad en oro y la mitad en plata, tú llevas un rendimiento en este cuatrimestre del 0.61%, todavía positivo. Es decir, por cada $1,000,000 has ganado 6,000 pesos, más o menos, en términos llanos. Ahí tienes otro indicador para medir cómo vas, ¿no? Después, si tú eres un inversionista con un perfil equilibrado, ¿esto qué significa? Que más o menos un 50% de tu dinero está en renta fija, un 40% en renta variable y un 10% en commodities, como te repito, mitad en oro y mitad en plata, y tomando como referencia los indicadores que te di hace un momento, tú vas perdiendo el 2.43% directo en este primer cuatrimestre, es decir, por $1,000,000 algo así como 24,000 pesos. Eso es lo que irías perdiendo por cada $1,000,000. Y si tú eres un inversionista agresivo, donde solo tienes el 20% en renta fija, el 60% en renta variable, partiendo como ejemplo el Standard & Poor's 500, y el 20% en commodities, fíjate nada más, irías perdiendo el 8.16% en lo que va del año, es decir, de enero a abril, y traducido esto a $1,000,000, pues irías perdiendo más o menos 81,000 pesos. Esto te lo presento de esta manera tan sencilla para que cuando tú hagas tu balance enero, febrero, marzo, abril, sumes tus resultados de tus 4 estados de cuenta, más o menos te midas. No quiere decir que sea exactamente igual, porque existen comisiones, porque a lo mejor no entraste el 1 de enero y entraste en febrero, entraste en marzo, a lo mejor vas un poco más arriba o vas un poco más abajo, dependiendo de los momentos, pero más o menos esto debe de ir sobre estas características, ¿no? Si tú sientes que tu desempeño ya te empieza a preocupar, lo que primero tienes que hacer es cuestionarte si tu perfil de inversión está el correcto, es decir, si como se están llevando tus inversiones está de acorde a tu perfil, porque si estás teniendo desempeños más negativos de lo que tú estás dispuesto a tolerar, tal vez sea momento de cuestionarte si es el perfil correcto o no, o a lo mejor te parece que no tienes renta variable y sientes que pudieras acumular. Bueno, eso no creo que pase, porque ahorita la renta variable es lo que menos ha pagado. Y si tú no has tenido en la mira los commodities, habla con tu banquero, habla con tu asesor, con tu casa bolsero, y recuérdale que los momentos que hoy vivimos requieren más que nunca la diversificación. Ya en México y en varios de los países de Latinoamérica existen prácticamente todos los instrumentos. Entonces, ¿por qué limitarte a lo tradicional si hoy tienes la posibilidad de tener una cartera muy diversificada? Recuerda que una diversificación consiste en tener activos que se comportan de diferentes maneras en diferentes momentos. Si todos fueran en la misma línea y todo baja, pues te va a ir pésimo. Por eso es que debes de tener cosas que cuando unas bajan, otras suban y otras se mantengan más estables, como es la renta fija. ¿Qué te parece? Bien, pues ya vimos los diferentes portafolios y perfiles de inversión para que tú tengas una idea de cómo lo estás haciendo en tu caso en particular, ¿no? Tal vez tengas un desempeño un poco mejor o un poco inferior, dependiendo cuándo entraste, en fin, pero más o menos por ahí están los tiros, y yo creo que esto te puede servir para medir qué tan bien lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, pues ahora seguramente dirás, bueno, ¿y qué viene hacia el futuro? Yo creo que sí hay muchas reflexiones después de haber vivido este cuatrimestre, ¿no? La primera reflexión es de que llevamos 5 meses cayendo. Esto no recuerdo yo, y llevo 33 años en los mercados, haber vivido un periodo
de estas características y en esta temporada del año, ¿no? Entonces ya es un periodo bastante largo, ya nos ha tocado 5 meses de recibir estados de cuenta que a lo mejor no son los mejores, ¿no? Esto pudiera darnos la idea de que lo peor ya pasó y que a lo mejor estamos por encontrar el piso, si no es que ya lo hicimos, y que de ahí vendría un proceso de recuperación, solo que en este momento del mercado yo creo que ese tema de velocidad que habíamos visto en la pandemia e incluso en 2008 de que caían los mercados dramáticamente y después subían al mes siguiente, eso ya no está sucediendo. Antes se decía que era el exceso de liquidez que había y era porque las tasas estaban en cero, pero ahorita que las tasas están subiendo y que hay expectativas de que suban más, ya hay otras opciones de inversión, entonces ya el dinero no está entrando tan rápidamente. Y si a eso le sumas que varias empresas están reportando debajo de lo esperado, el tema de Rusia y Ucrania, el tema de la inflación y el nuevo orden geopolítico donde China está emergiendo como otro poder fáctico en la humanidad, bueno, todo esto revuélvelo. Y tal vez ya por eso no estamos viendo esos procesos de recuperación tan rápidos que antes teníamos. Tenemos que cambiarnos el chip y darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Yo creo que esto se va a ir recuperando, pero ya no a una velocidad tan rápida, ¿no? Entonces, sí, esto se va a dar la vuelta, no te preocupes. Por favor, no cometas el error de vender. Los dichos son muy sabios, ya hay uno que dice: el que espera desespera, no te desesperes. Si ya traes un problema, no una minusvalía la pases a pérdida. Si todo está bien diseñado y está acorde a tu portafolio y no traes un activo tóxico, espérate, esto se va a dar la vuelta. Y si eres de los afortunados que no hiciste nada porque estabas ocupado o no tenías los recursos o estabas en otra onda, pues observa estos números porque vas a encontrar muy buenas oportunidades. Pero si tú estás dentro y traes un problema, no te desesperes. Tal vez acércate a tu banquero, a tu asesor, a tu ejecutivo y analicen si hay algún activo o alguna mejora que puedas hacer o que puedas potenciar un activo si es que todavía no te encuentras al límite de lo que marca tu perfil de inversión y haya cosas que puedas hacer. Pero lo que no debes de hacer es vender, porque muchas veces ocurre que vendes cuando los demás están comprando y compras cuando los demás estás vendiendo. Eso es lo peor que te puede pasar en los mercados financieros. Entonces reflexionemos, no nos desesperemos, entendamos que el mercado está cambiando, que hay muchas cosas que no teníamos en el pasado. Por eso en el siguiente episodio te invito a que lo veas, porque te voy a presentar un método científico, no basado en la adivinación, no basado en el sentimiento del gestor, no basado en pronosticar o en apostar, un método científico para recurrentemente tener buenos resultados en tus portafolios. No se va tan lejos de esto que te acabo de presentar de los perfiles, sino simplemente es ponerle en base a las evidencias qué podemos hacer para obtener mejores resultados. Espero que este episodio te sirva. Recuerda que La Neta de Neto es patrocinada por la cafetería Forum Coffee, que se encuentra en Puebla, en la zona de La Noria, la cual te invito a visitar. Hay cosas fabulosas, no solo de alimentos y bebidas, sino también de espectáculos de artistas en etapas tempranas. Gracias por seguirme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero.